Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Rafael Román, yo soy ayudante de la primera cátedra de anatomía y miembro de la unidad anatómica por imágenes. El tema que les vamos a traer hoy es cuello, ¿sí? Una guía anatómica por imágenes. Eh, Me gustaría que hoy puedan participar del chat, ya que es una región anatómica en donde hay veces que puede prestar a mucha confusión o a miedo en la primera instancia de ver esta imagen. Así que nada, los que estén, si pueden mandar un hola por lo menos ahora, eh, para así cuando comencemos y empiece a hacer algunas preguntas, ustedes puedan resolverlas rápidamente. Eh, Tengan en cuenta que hoy vamos a ver resonancias más que nada, tomografías, perdón, y un par de resonancias de cuello, ya que la parte en sí de cuello ya la habíamos visto una pequeña porción en locomotor con radiografías, así que la parte cervical ya la conocen. Así que nada, comenzamos. Bien, cuello. ¿Qué es el cuello? ¿Dónde lo encontramos? Una pregunta muy básica, principal, en la que muchos se suelen perder en el examen o en la vida. Algo muy sencillo como describir el cuello, describir dónde está el cuello, qué tan relevante es. Bien, el cuello se encuentra entre la cabeza y el tronco, ¿sí? Es una gran región de transición de estructuras nobles y de órganos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que al ver el cuello, lo que vamos a ver es, o lo que vemos en el atlas como primera instancia, es este tipo de imagen. Eh, entonces, ¿a qué nos lleva esto? A tener que delimitarlo, a tener que delimitarlo de una manera correcta, ¿sí? De decir, mira, el cuello se dirige desde acá hasta acá y termina ahí y después de ahí pasa a ser otra cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué le dedico un tiempo a esto? ¿Sí? Luego en las imágenes vamos a ver que cuando tenemos un corte no vamos a estar viendo únicamente cuello, sino que vamos a estar viendo otra región también. Entonces, cuando queremos examinar, lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que levante el mentón, que haga una extensión de la cabeza, ¿sí? Y que rote hacia alguno de los lados de interés. Entonces de ahí nosotros podemos ubicarnos como primer punto en el mentón, ¿sí? Pudimos incorporar esta herramienta de poder dibujar en el Power en el momento que uno está dando la transmisión. Así que nos ubicamos en el mentón. Del mentón nos dirigimos hacia posterolateral, ¿sí? Por el borde inferior de la mandíbula. Llegamos hasta el ángulo. Nos dirigimos hacia el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula hasta la apófisis mastoidea. Y de la apófisis mastoidea nos dirigimos hacia lateral por el borde medial de lo que es el músculo trapecio hasta su inserción en la clavícula, hacia lateral. Y luego nos dirigimos hacia medial por el borde, por la cara superior de la clavícula, ¿bien? Hasta el ángulo del manubrio del esternón, ¿bien? Y de ahí nos dirigimos hacia superior, ¿sí? Por la línea media del cuello, de vuelta hasta lo que es el mentón. De esta manera nos queda el cuello con una forma de rombo, ¿sí? Tengan en cuenta que este rombo lo van a ver de ambos lados del cuello, si yo lo estoy viendo de derecho o de izquierdo, ¿sí? Entonces, tenemos un límite superior, un límite inferior, un límite lateral y un límite medio. Bien, de esta manera nosotros delimitamos el cuello, ¿sí? Le decimos hasta acá vemos cuello, luego si nos dirigimos más hacia superior entramos en cabeza y si nos dirigimos más hacia inferior entramos en lo que es tórax. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para dividir este hemicuello, digamos?
para organizar nuestro entendimiento al momento de estudiarlo, ¿sí? Porque si nosotros vemos en una primera instancia todo lo que encontramos en el cuello, son un montón de cosas y si no las dividimos, no vamos a poder recordarnos o aprender muchas cosas interesantes que nos presta esta región. Así que lo principal que podemos hacer es dividirlo en dos, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo lo dividimos o a partir de qué? Bien, lo que utilizamos para en relación al hueso dioides, no. Bien, perfecto, muy bien. Utilizamos el músculo del esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahí está, ahora me ven, no me estaban viendo. Perfecto, utilizamos el esternocleidomastoideo. Bien, entonces este esternocleidomastoideo, perfecto, Araceli, muy bien, nos divide al cuello en un triángulo anterior y un triángulo posterior, ¿sí? Al dividir esto en dos espacios grandes, ¿sí? Que luego lo vamos a subdividir, nos permite el mejor entendimiento de esta región, ¿sí? Así que luego lo que podemos hacer es delimitar el triángulo anterior y delimitar el triángulo posterior. No voy a hacer mucho énfasis en esto, pero sepan reconocer que estas líneas punteadas están hechas a propósito. Este sería el músculo homoioideo con su vientre posterior, su vientre anterior, el posterior, este anterior, el hueso ioides, ¿sí? Con el músculo digástrico, con su vientre anterior y su vientre posterior. Bien, y acá nos quedan delimitados los cuatro triángulos que ya los vieron durante las clases, ¿sí? Eso como principal. Si vamos a la siguiente imagen, ya entrando más en lo que es el estudio por imagen, nosotros o ustedes vieron alguna vez cómo se coloca el paciente dentro de un tomógrafo o dentro de un resonador. ¿Vieron en alguna serie o algún video que hayan indagado un poco en YouTube? Eh, ¿Cómo se lo coloca el paciente? Se lo coloca teniendo en cuenta que solo acá estamos viendo cuello y cabeza. ¿Se lo coloca de la imagen uno o como la imagen 2? Bien, perfecto, como la uno, ¿sí? En decúbito dorsal. Muy bien, perfecto. Entonces, de esta manera nosotros cuando hagamos cortes, por ejemplo los cortes axiales, ¿sí? Si nosotros vamos de inferior a superior, vamos a dirigirnos a hacer este tipo de cortes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En un momento, cuando yo llegué a una porción más superior y empiezo a ver lo que es la mandíbula, ¿sí? ¿Qué sucede? No tengo solo cuello, ¿sí? Sino que empiezo a tener cabeza, ¿sí? Y cuello en un mismo corte. ¿Se entiende? Esa es la relevancia que nosotros tenemos que tener al momento de ver este tipo de imágenes de cortes axiales. Que no vamos a estar viendo únicamente cuello, sino que también podemos ver una parte de la porción más inferior de lo que es la cabeza. Bien, entonces, eso como una primera instancia. Como segunda instancia, ¿se acuerdan que recién les nombré, perdón, me nombraron ustedes un músculo muy importante para dividir al cuello en dos triángulos, que era el esternocleidomastoideo? Ahora me gustaría que ustedes me digan, che, las inserciones del esternocleidomastoideo son estas. Esternón y apófisis mastoidea. Bien, ¿qué parte del esternón? Un poquito más específico me gustaría.
Ya estamos un poquito más avanzados en lo que es el año. Bien, perfecto, en el manubrio external. En el ángulo del manubrio external. Entonces, me dijeron apófisis mastoidea y manubrio del esternón. Buenísimo. ¿Y ahora qué dirección tiene? Teniendo en cuenta que tiene inserción en la apófisis mastoidea, ¿sí? Que es lateral con respecto al ángulo del esternón y superior, yo voy a tener que el esternocleidomastoideo, ¿sí? Se dirige de superior hacia inferior, de lateral hacia medial, ¿sí? Y de posterior hacia anterior, de una manera oblicua, ¿no? Y ahora, algo muy particular que tiene este músculo, ¿sí? Es que se extiende en todo el cuello. Entonces, si nosotros tenemos algo que se extiende en toda la región del cuello, ¿sí? Y tenemos un hueso o un órgano, ¿sí? Que lo vemos solo en 2 o 3 cortes, ¿qué me va a servir a mí para poder usarlo de referencia en toda la región cuando yo haga la serie de cortes completa de la región al momento de estudiar? ¿Me va a servir el esternocleidomastoideo o me va a servir el hueso hioides, por ejemplo? Bien, perfecto, el esternocleidomastoideo. Entonces nosotros podemos ver que tiene esta dirección así. Entonces, al momento de realizar los cortes, yo lo que voy a estar viendo es un corte bien inferior, un corte medio y un corte bien superior. De esta manera, yo lo que puedo ver en la imagen y lo que voy a tratar de que ustedes vean, ¿sí? Es un corte axial, 2 cortes axiales, 3 cortes axiales. En donde, en un corte más superior, y que ustedes mismos cuando vean este estudio por imagen, tanto en los negatoscopios que tenemos acá en la cátedra como en los negatoscopios que algún día se cruzarán en algún hospital, es que el esternocleidomastoideo en un corte superior lo voy a ver hacia posterior, que en un corte medio lo voy a ver hacia lateral, ¿sí? Y que en un corte bien inferior lo voy a ver anterior. A esto hacía un poco de ilusión. ¿Se entiende más o menos? ¿O quieren que lo repita? No hay problema. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente. Ahora, ya entramos acá en lo que son estudios per se. Esto vendría a ser una tomografía, ¿sí? Una tomografía, tenemos 3 cortes de tomografía de cuello, ¿sí? En donde tenemos un corte que es superior, un corte que es medio y un corte que es más inferior. ¿Ustedes me podrían decir qué números corresponden a un corte superior, un corte medio y un corte más inferior? Y si ustedes mismos pueden ver al esternocleidomastoideo. Bien, perfecto. El 3 es el más inferior. ¿Qué pasa con el 1 y el 2? Buenísimo, perfecto. Ahí justo respondieron los 3. El 3 es el más inferior, el 2 es un corte medio y el 1 es un corte superior. ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Pudieron ver al músculo esternocleidomastoideo acá, acá y acá? Bien,
eso es lo que yo quería que ustedes puedan ver, ¿sí? Que dependiendo del corte donde estoy, que me sirve de referencia para ubicarme dentro del mismo, el músculo esternocleidomastoideo. Luego, ustedes tienen que saber que, perdón, ustedes se tienen que dar cuenta que ya pasaron el módulo de locomotor, ¿sí? Ahora estamos en un módulo de pragnología. Entonces, si ustedes ya vienen con conocimientos que adquirieron en ese módulo, ¿por qué no los utilizan ahora? ¿Sí? Si ustedes ya vieron en locomotor todo lo que son huesos, ustedes ahora pueden utilizar eso para poder ver las imágenes, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, me gustaría que me digan cómo, o sea, teniendo en cuenta que un plano o un corte es la suma de dos ejes, este plano, este corte axial, ¿sí? ¿Cómo se forma? ¿A partir de qué dos ejes? Estoy haciendo una breve introducción de- de- para poder entender lo que es al momento de ver una imagen. ¿Sí? Esto es una cuestión de práctica. Bien, perfecto. De eje transversal, perdón, va el eje transversal y eje sagital, ¿sí? Que vendría a ser lo que dijo Patti, el eje lateral y eje antero-posterior. Ten en cuenta que el eje longitudinal es el superinferior o cefalocaudal. Bien, entonces utilizamos eh, eje antero-posterior, ¿sí? Ustedes acá, en estas imágenes, por ejemplo, si vamos a la imagen uno, ¿qué huesos pueden ver? ¿Qué huesos pueden identificar? Mandíbula, perfecto. Y una vértebra cervical. Buenísimo, me encantó. Ahora, ustedes mismos pueden pensar, decir, che, tengo mandíbula y tengo una vértebra cervical. En este caso, pues, muy bien, Araceli, el atlas y el diente del axis. Eh, ¿Cómo están uno con respecto al otro en la posición anatómica que yo ya la conozco? ¿La mandíbula está anterior a la vértebra o la vértebra está anterior a la mandíbula? Bien, perfecto. La vértebra está posterior a qué? A la mandíbula. Muy bien, buenísimo. Entonces, yo ya sé que acá tengo vértebra. Y yo ya puedo ubicar que esto es posterior. Y acá ubiqué la mandíbula. Entonces yo ya puedo decir que esto es anterior. Entonces ya tengo un eje. ¿Se entiende? Ahora necesito formar al otro, al eje lateral. Y acá en este corte en específico podemos ubicar bien hacia los laterales a las glándulas parótidas. Bien. Entonces ya tengo el eje lateral. En este momento ya así pude describir que esta imagen es un corte axial de cuello superior, ¿sí? En donde puedo identificar la mandíbula anterior y la vértebra posterior y las glándulas parótidas hacia los laterales. Entonces, ustedes también pueden ver que en un corte medio vamos a poder identificar este hueso. Bien, ¿alguien me puede decir qué hueso es? Sí, también se puede utilizar la vértebra para trazar el eje lateral cuando veas las apófisis transversas. Bien, perfecto, el ioides, ¿sí? Y el ioides da la casualidad que se encuentra eh, medianamente en el medio de cuello, ¿bien? Podemos definir, o sea, podemos dividir el cuello también de otra forma. Van a encontrar millones de formas de dividir el cuello según especialidades, así que no se preocupen si ven muchas cantidades de formas de dividirlo.
Pero teniendo en cuenta el hioide podemos dividir al cuello en una región infraioidea y otra supraioidea, ¿sí? Que lo vamos a ver luego. Ahora, encontramos hioides. Bien, si encontramos hioides, la mitad del cuello, el esternocleidomastoideo, ¿ven cómo está dirigiéndose bien hacia lateral? ¿Me sirve a mí como referencia esto? Sí. El hioides, ¿cómo se encuentra con respecto a la vértebra? Hacia anterior. Entonces yo de vuelta pude trazar cuál es anterior y cuál es posterior. Bien. Y así lo mismo hacen con un corte más inferior. En el corte más inferior van a poder ver a las astas, ¿sí? Del cartílago tiroides. Eh, y tengan en cuenta esto que me acaban de pasar, que el hueso, ¿sí? El hueso hioides tiene forma de U. ¿Lo ven? Invertida. En cambio, el cartílago tiroides sí tiene forma de Y invertida. ¿Sí? Es un dato no menor que les puede ayudar a más de a uno a reconocer estas estructuras cuando estén viendo las imágenes en el negatoscopio. Porque ¿qué sucede? Nosotros ahora vemos imágenes con mucha distancia, ¿sí? Eh, de mucha cantidad de cortes, de 20 cortes, por ejemplo, sacamos estos tres y es como que le cuesta menos al ojo darse cuenta de la diferencia. Pero en cambio, cuando ustedes tengan todas las imágenes juntas, van a ver que también les puede llegar a ayudar el tener toda la seguidilla. Y vean esto, el esternocleidomastoideo acá, ¿sí? Que ya se dirigió más hacia el anterior. Si yo hago, lo divido el cuello en tres tercios, un tercio anterior, un tercio medio, un tercio posterior, van a poder ver que cuál es la dirección del esternocleidomastoideo. Bien, si seguimos, ahora sí, tenemos una seguidilla de imágenes. Imagen 1 con respecto a la imagen 4, ¿sí? ¿Cuál es más superior o cuál es más inferior? Pueden ver a la mandíbula que ya la reconocieron y a la vértebra que está, ya me dijeron cuál es el nombre de esta vértebra. En cambio, ¿qué es lo que ven a este nivel? ¿Ven una vértebra también? ¿Ven una mandíbula acá? Bien, perfecto. La número 4 es más inferior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dijo? Che, la número 4 está más abajo, es más inferior con respecto a la número 1. Dos b la más superior. Si no te entendí mal, quisiste decir que la 2 es la más superior. Bien, me gustó por la vértebra. Pudiste identificar una vértebra, sí, que eh, miren cómo es el cuerpo, ¿sí? De la primera vértebra con respecto a el cuerpo de una vértebra más inferior, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá lo que estamos viendo es el proceso en el cual de la imagen 1, como es la más superior, pasamos a la imagen 2, un corte milímetros más hacia inferior.
3 milímetros más inferior que la segunda, la cuarta milímetros más inferior que la tercera. Entonces podemos ver el proceso de la mandíbula, ¿sí? Vemos cómo podemos definir que vemos una arcada dentaria, ¿sí? Vemos una pequeña porción de las ramas de la mandíbula. En cambio, en un corte más inferior podemos empezar a ver lo que es el ángulo de la mandíbula. Bien. Y cada vez voy a ver más definido al cuerpo. Bien. Y vemos la transición de lo que es C1 a C2. ¿Sí? Bien. Perfecto. Hay otra estructura acá en esta región, ¿sí? Que puede llegar a ser de ayuda también. Cuando yo estoy viendo la mandíbula, voy a estar viendo lo que es la cavidad oral o en un corte más inferior, lo que se relaciona con la imagen 1 es el piso de la lengua, lo que muchos conocen como piso de la lengua. Bien. Si veo el piso de la lengua, ¿sí? Teniendo en cuenta como ustedes lo vieron en el preparado, ¿sí? Voy a darme cuenta que acá voy a estar viendo aire, ¿sí? Y ese aire lo voy a estar viendo en como una hipodensidad, ¿bien? Algo que me olvidé de decirles, que es mala mía, pero tengan en cuenta que esto es tomografía porque estamos viendo la cortical ósea hiperdensa, ¿sí? El hueso se ve blanco, eh, no pasa nada si le dicen blanco, pero está bueno que empiecen a adquirir esa terminología médica que todos usamos. Eh, Bien, estamos viendo un proceso, una parte de la faringe, ¿sí? La orofaringe, y nos dirigimos más hacia inferior. Esto lo que están viendo acá, lo que están viendo acá en la imagen 2 también, es la úvula, ¿sí? O también llamada campanita, término coloquial, digamos. Bien, si nos vamos a la imagen 2, hay algo que tanto en la imagen 1 como en la imagen 2 como en la imagen 3 podemos ver con una hiperdensidad, ¿sí? ¿Tienen idea de qué es? Que vean cómo en el 4 ya no lo estamos viendo. No, no es la apófisis mastoides. Se encuentra hacia anteromedial de la apófisis mastoides. Y tiene forma de espina. Bien, perfecto, la apófisis estiloides. Eh, lo que estamos viendo acá es la apófisis estiloides. ¿Cómo podemos ver la apófisis estiloides de un corte más superior y cómo al dirigirnos hacia inferior, ¿sí? Lo dejamos de ver? ¿Sí? Perfecto. Entonces, podemos ubicar vértebra, podemos ubicar mandíbula, podemos ubicar apófisis estiloides. Si seguimos con los cortes vamos a poder seguir viendo cómo el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Se va a ir haciendo más chico, más pequeño, que se encuentra hacia anterior, hasta un momento que ya no lo veamos. Bien, ahora presten atención a esto. ¿Ven esta delgada línea con una ISO de densidad que se correlaciona a un músculo bien superficial del cuello? ¿Tienen idea de qué músculo es? Que lo pueden ver acá, lo pueden ver acá, siguen viendo. Bien, perfecto, el platismo. Muy bien, perfecto. Ahora, algo que me gustaría aclararles con respecto a los cortes axiales de cuello. Una vez que ustedes ven mandíbula y vieron la vértebra, estaría bueno que puedan eh, perdón, lo voy a decir luego con la otra imagen, para así lo logran entender mejor. Sigamos viendo esta seguilla de imágenes. Dejamos de ver mandíbula.
comenzamos a ver luego este hueso. Entonces ya entramos en una región media de lo que es el cuello. Este hueso es el hueso ioides, bien, como ya lo habíamos visto. Si continuamos, vamos a ver cortes más inferiores todavía, en donde vemos hueso ioides y luego del hueso ioides al cartílago tiroideo. Bien. Eh, Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que se lleven de estos cortes axiales? Bien, puse un montón de cortes ahora como me doy cuenta. Es esto, cómo darnos cuenta que qué es lo que encontramos, cómo delimitar lo que encontramos. Vieron cómo al principio vimos cómo delimitar a todo lo que es el cuello en una parte más superficial, que lo dividimos lo mostrábamos en un rombo, después lo dividimos en un triángulo y demás. Ahora, ¿se acuerdan que en locomotor vimos lo que son las fascias? ¿Se acuerdan lo que eran las fascias? ¿Alguien se acuerda? ¿O me podría decir qué es una fascia y para qué la utilizábamos? ¿Para qué la utilizábamos? O sea, ¿qué es una fascia? ¿Qué función cumple? Bien, es un tipo de tejido conectivo. ¿Y qué formaba con los músculos? ¿Se acuerdan que formaban compartimientos? Bien, entonces, nosotros acá lo que vamos a estar viendo es la fascia cervical profunda, ¿sí? Esta fascia cervical profunda lo que va a estar haciendo es dividir el cuello en compartimentos, ¿sí? Podemos dividir en un compartimiento bien superficial, como lo vemos en el rojo, ¿sí? Podemos dividir un compartimiento medio, como lo vemos acá en amarillo, ¿sí? Y un compartimiento profundo, lo que vemos en azul. Bien. Y dentro de este compartimiento profundo y medio, y hacia los laterales, perdón, la capa media hacia anterior, la capa profunda hacia posterior y las capas superficiales hacia laterales, lo que vamos a estar viendo es una capa carotidia, ¿sí? Un espacio carotidio, bien, en naranja, y un espacio visceral en verde. Bien, entonces, ¿para qué me sirven a mí las fascias o los compartimentos que forma la fascia profunda? Tiene relevancia clínica para la diseminación de infecciones o para entender dónde se encuentran y qué es lo que puede llegar a afectar dentro de ese compartimiento, o qué es lo que puede llegar a pasar si esa fascia se debilita, se rompe, se desgarra y pasa hacia otro compartimiento. Entonces podemos ver que en la siguiente imagen vemos espacios que forman estas fascias. Sí, todos estos compartimentos los delimita la fascia cervical profunda, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo en esta imagen son espacios que forman eh, esta fascia cervical profunda. Bien, entonces seguramente ustedes en las clases habrán visto que teníamos con respecto a la faringe, ¿sí? Que es un órgano que se encuentra en el medio, la encontramos acá, podíamos encontrar espacios perifaringios, ¿sí? Espacios que se encuentran en la periferia de la faringe. Ahora, en las imágenes no se ven per se como ustedes las ven en un dibujo del Netter o eh, en esquemas. Lo que sí podemos ver, ¿sí? Son espacios delimitados por esta fascia cervical profunda. Bien, entonces con respecto a la faringe, hacia anterior, ¿qué vamos a tener? La cavidad bucal, ¿sí? Encontramos toda la cavidad bucal. Bien, y hacia posterior de la faringe, ¿qué voy a tener? Músculos prevertebrales, ¿sí?
con respecto a la vértebra, obviamente, si son prevertebrales, con respecto a las vértebras. Y hacia los laterales voy a tener las ramas de las mandíbulas. Bien, las ramas de la mandíbula. Perfecto. Con respecto a esto, yo puedo definir que hacia anterior tengo una fascia que me va a encerrar a todo lo que es la boca y la faringe, que es la fascia bucofaringea, que hacia su lateral voy a encontrar la mucosa faringea. Bien, hacia posterior voy a encontrar lo que son los músculos prevertebrales, ¿sí? Y perivertebrales, que me van a corresponder a otra parte de la fascia que se va a llamar espacio perivertebral o más hacia anterior espacio prevertebral. Hacia los laterales voy a encontrar el espacio carotidio. Bien, hacia anterior del espacio carotidio voy a encontrar el espacio parafaringeo. Bien, que este espacio parafaringeo es el que tiene mayor relevancia en este momento, o es la vedette, por así decirlo, porque con respecto a este yo puedo entender la diseminación de las infecciones, entender que se encuentra hacia anterior, es el espacio masticador, que se encuentra hacia posterior, el espacio carotidio, que se encuentra hacia lateral, que es el espacio parotidio, bien, y hacia medial tenemos espacio prevertebral y también el retrofaringeo, que va a ser uno de los más peligrosos, digamos, al momento de las diseminaciones. ¿Se va entendiendo esto? ¿Quieren que repita algo en especial? Bien, perfecto. Algo relevante, ¿sí? Es que este espacio que encontramos acá en amarillo, pero acá en rojo, ¿sí? Vean cómo cambia la densidad alrededor de la misma, ¿sí? Este espacio, el espacio parafaringeo, va a tener como contenido tejido adiposo, ¿sí? Eh, Algo que tiene relevancia para poder definir los demás espacios que tenemos alrededor. Bien. Eh, y otra cosa que les quería aclarar, sí, otra cosa que les quiero aclarar es este espacio, el espacio retrofaringeo. ¿Sí? El espacio retrofaringeo lo vamos a encontrar por detrás de la faringe o sea, posterior a la faringe y anterior a la fascia prevertebral. Bien, tengan en cuenta que cuando lo quiera ver o buscarlo en una imagen, no lo voy a poder encontrar de una manera muy sencilla, porque es un espacio muy pequeño, ¿sí? Voy a encontrar ganglios linfáticos de la faringe hacia posterior, antiguamente llamados ganglios de Rubier o de Gillette, no recuerdo bien, eh, pero es un espacio muy importante, y ahora en las siguientes imágenes vamos a ver por qué. Si pasamos a esta imagen, también seguimos con cortes axiales. ¿Qué pueden ver? Teniendo en cuenta con lo que estuvimos viendo. ¿Es un corte más superior? ¿Es un corte medio? ¿Es un corte inferior? Más inferior al de recién. Sí, perfecto. Buenísimo. Perfecto, porque estamos viendo ya parte del cuerpo de lo que es la mandíbula. Bien. ¿Notan algo anormal en esta imagen? Algo que les haga ruido a la vista, como suelo decir. Tengan en cuenta que siempre
todo esto de ver imágenes, tratar de comprenderlas, no es algo que me siente un ratito, eh, pueda ver en un momento nada más eh, estas imágenes y decir, bueno, ya entendí cuello. ¿Sí? Lo que estamos haciendo nosotros es entrenar a nuestro sentido de la visión, nuestro sentido de la vista, tratar de agilizar este sentido. Entonces, al momento de hacer tomografía, por ejemplo, de urgencias que se suelen realizar muy seguido, poder identificar qué es lo que está mal rápidamente. Y eso lleva todo un entrenamiento. Y el entrenamiento se hace con ejercicio continuo, ¿sí? A repetición. La glándula parótida derecha. Acá ya no estaría viendo glándula parótida, ¿sí? Ya estoy en un corte mucho más inferior. Pero bien, o sea, me gustó que se pudieron guiar. Me gustó que pudieran correlacionar a la parótida. Lo que estamos viendo acá es una inflamación del espacio masticatorio, ¿sí? Eh, Todo esto se llevó porque al paciente se le realizó una extracción dental con una evolución de 72 horas que correlacionó a una infección, un absceso, ¿sí? Y que ese absceso se llevó hasta el espacio masticatorio, lo cual llevó a la infección a este espacio donde encontramos a un par de músculos a los músculos, perdón, de la masticación. ¿Y qué sucedió? Luego, a este paciente también, que no traje imágenes porque no llevaban al caso, pero nosotros tenemos un nervio que va a inervar esta región, que inerva los músculos de la masticación. Si se acuerdan qué nervio es, bien, perfecto, es el ramo mandibular del nervio trigemio. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Esta infección, al tener este nervio que llega hasta este espacio, lo que pasó fue que usó a este nervio para ascender y llegar hasta el cerebro, ¿sí? Produciendo una infección dentro del cerebro, no importa tanto a la clínica. Pero tengan en cuenta que eh, todo lo que pueda llegar a este espacio o a los demás espacios puede servir como vía de camino a la diseminación de infecciones. Presten atención acá, que seguramente están viendo una diferencia de ventanas, como le decimos, en la imagen 1 con respecto a la imagen 2. Bien, en la imagen 1 es una ventana de estructuras blandas y en la imagen 2 es una ventana de estructuras óseas, ¿sí? Se logra ver como acá la cortical ósea la puedo ver mucho más definida que acá, ¿sí? Y todos los que son los espacios musculares, todos los músculos prevertebrales, paravertebrales, eh, y aparte tengamos en cuenta que esta es una tomografía con contraste, puedo encontrar vasos, en cambio acá no los puedo ver, los veo más hipodensos. Eh, Esta es una técnica que se utiliza mucho para poder identificar estructuras en el momento de realizar el estudio en consideración a qué es lo que estoy buscando. Ahora sí, una vez que podemos ver esto, me gustaría que acá puedan decirme, estos cortes son, con respecto a todo lo que estuvimos viendo, ¿más superiores o más inferiores? Soy muy insistente con esto bien, perfecto, inferiores. Ya estás afilado, ya estás a full. Eh, Bien, más inferiores. ¿Cómo te diste cuenta que son más inferiores? Perfecto, muy bien. Puedo, utilizando lo que yo ya conozco,
puedo identificar, me encantó, buenísimo, puedo ver las clavículas más hiperdensas. Muy bien, perfecto. Las clavículas recuerden que se van a encontrar hacia los laterales, desde izquierdo, desde derecho. Bien. Y ahora quiero que presten atención acá, justo en el centro. Bien, acá veo una parte que es hipodensa, ¿no? Y ven la forma que tiene como una forma de C, ¿sí? O de U invertida hacia anterior y una forma plana hacia posterior. No sé si ya cursaron esto, yo tengo mucho recuerdo de eso, de ver los preparados histológicos y que nos digan, recuerden que la tráquea, ¿sí? Tiene forma de C por los cartílagos y está planeada hacia posterior por el esófago. Bien, acá lo que ya estamos viendo es tráquea. Bien, y hacia los laterales de la tráquea, esto son la glándula tiroides. Bien, acá puedo examinar lo que son la glándula tiroides, ¿sí? Con sus lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Bien, y si me dirijo más hacia el lateral todavía, puedo encontrar lo que es el paquete vasculonervioso de cuello. Bien, con lo que es la arteria, ¿sí? La arteria carótida común, interna, externa, arteria carótida común. Ahora vamos a ver la transición de la misma. Bien, perfecto, la arteria carótida común. Y acá la vena yugular interna. Bien, si seguimos ascendiendo, ahora van a poder identificar, yendo al revés a lo que estábamos a lo que nos estábamos dirigiendo, si vimos tráquea y ahora ascendemos, ¿qué vamos a ver acá? Que es más fino hacia posterior y se hace más grueso, perdón, más fino hacia anterior y más grueso hacia anterior. Es un cartílago con forma de anillo. ¿Qué cartílago laringio? Cartílago laringio más inferior, con forma de anillo, de sello. Bien, perfecto, cartílago cricoides. Muy bien. Ahora, ¿en algún momento se dieron cuenta de esta estructura que tenemos acá que se encuentra bien hacia anterior? Que también la teníamos acá. Tengan en cuenta que tiene una isodensidad con respecto a esto también, con respecto a otros músculos. Entonces eso ya me podía dar un indicio de que es un músculo. Y si les estoy preguntando qué músculo es, perfecto, el esternocleidomastoideo. Muy bien. Ahora sí, seguimos subiendo. ¿Sí? Seguimos dirigiéndonos hacia superior. Viendo lo que estábamos viendo lo mismo, pero al revés. Podemos ver hacia posterior, vértebra, ¿sí? Eh, músculos eh, de dorso, bien, músculos elevador de la escápula, ¿sí? Y podemos ver cómo de forma inversa a lo que estábamos viendo, el esternocleidomastoideo que se encuentra hacia anterior se va dirigiendo hacia posterior y lateral. Bien, esto es un poco más de lo mismo. Podemos ver la dirección de la laringe. Acá podemos ver bien el engrosamiento hacia posterior del cricoides. Ya podemos ver astas inferiores del cartílago tiroideo, ¿sí?
y como sabemos que de forma inversa de los números nos dirigimos hacia el superior, podemos ver los espacios dentro de la laringe. Bien, ahora, en esta imagen número 4, si tendrían que darme una estructura especial que tienen que conocer, que ya la nombramos, que es la arteria carótida común, ¿qué sucede a este nivel? ¿Qué pueden llegar a ver acá? Bien, perfecto, es la bifurcación carotidia. Muy bien. Acá podemos ver lo que es arteria carótida interna y acá lo que es arteria carótida externa. Perfecto, muy bien. Y si seguimos ascendiendo, podemos ver cómo se van separando. Bien. Y vean acá, ya se separaron por completo, ¿sí? ¿Y qué habíamos dibujado acá? ¿Qué habíamos encontrado acá? Perfecto, el hueso dioides. Entonces, el hueso dioides me sirve para identificar esta bifurcación para yo cuando esté viendo imágenes o toda la tomografía completa en el negatoscopio, encontrar al dioides y decir, bueno, a esta altura ya se debería haber bifurcado la carótida. Perfecto. Y vean cómo, otra vez, disculpen, pero es importante, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Se va dirigiendo aún más hacia posterior y lateral, ¿sí? Y una estructura muy relevante también que tienen que conocer, que identificar, o sea, todo lo que son órganos, vasos y músculos, tienen que saber identificarlos dentro de la tomografía. Es esta estructura de acá, que también la veo acá, y que también la veo acá. ¿Saben qué estructura es? Es una vena bien superficial que recorre al músculo esternocleidomastoideo en toda su extensión. Y aparte recuerden, si tenemos esta vena de acá, que es la vena yugular interna, ¿esta cuál podría ser? Perfecto, la vena yugular externa. Muy bien. Ahora sí. Último de lo que les quería mostrar con respecto a los espacios, ¿sí? Recuerdan que nombré un espacio que se llamaba espacio retrofaringio, ¿sí? Que dijimos que es muy mínimo. También lo llaman normalmente como un espacio virtual, del cual no me gusta lo del término, pero eh, es un espacio mínimo, ¿sí? Bien, acá lo podemos ver, ¿sí? Que acá en este caso no es mínimo, ¿sí? Acá ya vemos que algo hay dentro de ese espacio. Esto se correlaciona a una infección, ¿sí? Que llegó a un absceso, que llegó hasta el espacio retrofaringio, ¿sí? Vean cómo expande a esta región. Bien, aparte de expandirlo, tengan en cuenta que este espacio retrofaringio, que no se lo dije antes porque quería dejarlo para este momento, es que este espacio puede llegar, ¿sí? O sea, en realidad llega hasta el diafragma, o sea que puede llegar hasta lo que es tórax. Entonces, esta infección que yo encuentro acá puede diseminarse, ¿sí? Puede recorrer todo este camino y dirigirse hacia lo que es el tórax.
Por eso mismo es muy importante tener en cuenta la definición que dimos al principio de cuello, que es una región de transición de estructuras que transitan, o sea, tienen dirección dentro de esta misma, que se dirigen desde el tronco o desde el tórax, el tronco hasta la cabeza y de la cabeza también hacia el tronco. Bien, lo pudieron ver, lo pudieron identificar. Tengan en cuenta que en la imagen 1 es un corte axial, ¿sí? Y la imagen 2 es un corte de qué tipo. Bien, perfecto, corte sagital. Muy bien, ambos dos son tomografías. Continuamos. Ahora lo que estamos viendo es una proyección lateral-lateral de lo que es el cuello. Bien, podemos ver lo que son las vértebras, de las vértebras cervicales, pero lo que me interesa es lo que ven acá, esta radiolucidez, perdón. Acá podemos ver la faringe, parte de la faringe. Bien, acá podemos ver nasofaringe, orofaringe, bien, y laringofaringe. Presten atención a esta pequeña radioopacidad que se ve acá. ¿Sí? Esto lo que ven acá es el velo del paladar, o el paladar blando. ¿Sí? Lo que me sirve a mí de referencia para delimitar lo que es nasofaringe y orofaringe. Tengan en cuenta que la nasofaringe también se le dice rinofaringe y la orofaringe también se le dice bucofaringe. Y a la laringofaringe también la pueden encontrar como hipofaringe. Bien, entonces acá lo que puedo identificar es la laringe. Puedo ver parte, no estrictamente, pero sí puedo ver parte de lo que es el cartílago epilótico, ¿sí? La cartílago tiroides y el anillo de sello que estábamos nombrando antes, el cartílago cricoides. Bien, todo esto para qué? Para este pequeño video que les traje, que muestra por un método de contraste que es la videofluorescencia, eh, momentos de deglución. ¿Sí? Díganme si lo pueden ver bien, si lo están viendo de manera fluida. Entonces acá podemos ver cómo el paciente le dimos un método de un líquido de contraste, ¿sí? Cómo ingresa a la cavidad bucal, cómo la lengua lo retiene hasta el momento de la deglución. Bien, ingresa el líquido de vuelta, lo retiene con la lengua y luego comienza el mecanismo de deglución con el mecanismo con el reflejo deglutorio, comenzando por la lengua, como impulsa al bolo alimenticio hacia lo que es la faringe para llegar hasta el esófago. Ahora, ¿qué sucede? Veamos este video. En este video vemos una deglución, pero disfagia. Disfagia es la dificultad para deglutir, ¿sí? Y acá estamos viendo, como dice ahí en el video, un escape posterior. Bien, vean cómo al momento del paciente estar masticando este bolo alimenticio con contraste, cómo se escapa hacia posterior, ¿sí? Y vean cómo se retiene en la hipofaringe por delante del cartílago epiglótico una pequeña parte de lo que es este líquido de contraste. Bien, nosotros cuando estamos masticando, nada de lo que estemos masticando eh, debería pasar hacia la faringe antes de que comience el proceso de la deglución. Entonces este tipo de imágenes, ¿sí? de video, me permite a mí estudiar las fases de deglución del paciente. Lo pongo de vuelta para que lo puedan ver.
Me permite ver la fase de oclusión del paciente y cómo está funcionando ese mecanismo, si está funcionando de una manera correcta o no, como lo podemos apreciar acá. Vean cómo ya, desde el inicio, ya se escapó parte de lo que es este líquido con contraste. Bien, se logra apreciar bien. Es más, en este momento, a ver, en este momento pueden ver cómo la mecánica, o sea, la biomecánica de la laringe que la tienen que conocer, cómo la laringe asciende y esto permite que la epiglotis descienda y pase, ¿sí? Lo que sea, lo que se esté deglutiendo hacia el esófago. Bien, cómo se tapa en ese momento la vía aérea. Perfecto, sigamos con lo último. Bien, nosotros acá estamos viendo cortes de otro tipo. ¿Pueden decirme qué tipo de cortes son? Bien, cortes coronales, perfecto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Utilizamos los dos ejes de vuelta, eje superior, eje super inferior o eje longitudinal y lateral lateral derecha izquierda. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Imagen 1, 2 y 3. Si tenemos en cuenta que son cortes coronales, estamos viendo que estos cortes se dirigen de anterior a posterior o de posterior a anterior. Bien, perfecto, de posterior a anterior. Entonces, ahora puedo entender que hacia posterior puedo ver parte de la columna cervical, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que son todos cortes de la musculatura prevertebral, bien. Si nos dirigimos a un corte más anterior, podemos ver los espacios de la faringe, podemos ver eh, nasofaringe, ¿sí? Orofaringe y laringofaringe, ¿sí? Esto ya vendría a ser el espacio eh, de la glotis. Entonces nos dirigimos, perdón, me faltó un espacio más. Si acá tengo la faringe, ¿esto que tengo acá qué es? No, no es cavidad nasal. La cavidad nasal la voy a ver en el corte siguiente. La cavidad bucal ya lo ubicamos acá. Perdón, si son cortes coronales no voy a poder ver cavidad bucal acá. Voy a ver buco faringe. A mí me interesa saber qué es esto. Es un espacio, lo veo hipotenso, quiere decir que hay aire. Bien, perfecto, el seno esfenoidal, muy bien. Tengan en cuenta esto porque también les puede servir al momento de ver, al momento de que estén viendo las imágenes en el negatoscopio. Ha pasado y que han dicho que esto es nasofaringe, que esto es nasofaringe, que esto es bucofaringe y que esto es laringofaringe. ¿Sí? Se presta a la confusión. Muy bien. Si continuamos viendo al corte siguiente, corte más anterior que tenemos, ahora sí vamos a estar viendo la cavidad nasal, ¿sí? La cavidad bucal, y acá vamos a estar viendo la lengua y el piso de la lengua. ¿Qué encontramos acá?
ver si alguien se anima. Es una imagen muy interesante esto. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos acá? Y acá. Vean la forma de esto, que tiene como dos lóbulos. Ya está a un nivel un poco más inferior, se está recubriendo esta parte que es cartílago tiroideo. Esto lo que vemos acá es la glándula tiroides, ¿sí? Pero en un corte coronal, ¿bien? Y lo que estamos viendo acá es glándula submaxilar. Perdón, sí, está bien. Entonces, lo que estamos viendo acá no son tomografías, son resonancias, ¿sí? Para los que no las hayan podido identificar. Si vamos a los cortes siguientes, vamos a poder ver cómo la imagen 1 con respecto a la imagen 4 nos tenemos dirección de posterior hacia anterior y podemos ver los cortes entre medio que no habíamos visto antes, como por ejemplo el segundo y el tercero. Vean como acá en el tercer corte podemos ver lo que es laringofaringe y los recesos, ¿sí? Piriformes. Continuamos, si nos dirigimos más hacia anterior podemos identificar cómo la mandíbula, ¿sí? Se ve con una cortical hipointensa, ¿sí? Eso nos da el índice de que es una resonancia. Y acá podemos ver algunos músculos de la masticación, como el músculo tiroideo medial y el tiroideo lateral. Bien. Y acá podemos observar bien lo que son las glándulas. Bien. Submandibulares. Tengo la costumbre de decirles submaxilares, disculpen. Y si continuamos, acá ya vamos a estar viendo cortes más anteriores, cavidad nasal, ¿sí? Con los meatos, los espacios, y hacia los laterales, los senos maxilares. Bien, derecho e izquierdo. Lo mismo acá, lo mismo seguimos viendo, pero ahora tengan en cuenta que hacia superior vamos a poder ver lo que es el globo ocular, los globos oculares. Bien. Perfecto. Y lo último que les traje es una ecografía. Sí, está bien que no van a ver ecografías con nosotros acá en el negatoscopio, pero para que tengan en cuenta cómo se puede ver una ecografía, ¿sí? De glándula tiroides. Tengan en cuenta que esto es como si estuviésemos viendo un corte axial en donde veo tráquea, ¿sí? Hacia anterior de la tráquea voy a ver el istmo y hacia los laterales los lóbulos. Bien, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y hacia los laterales de los lóbulos voy a ver las arterias carótidas comunes. Bien, acá le traje lo mismo en la imagen 1, pero nada más que está con una dirección más hacia lateral. Bien, lo mismo, veo istmo, lóbulo, arteria carótida común, y esto que veo acá, ¿qué es? Me gustaría que me lo digan ustedes. Tengan en cuenta que esto se correlaciona con el espacio carotidio, ¿sí? Quiere decir PBN, paquete vascular nervioso. Bien, perfecto, la vena yugular interna. Vean cómo tiene una luz mucho más grande, ¿sí? A comparación de la arteria carótida común. Bien, esta fue la bibliografía que utilicé para
Para esta presentación, ¿sí? Les dejo una pequeña frase de Galileo Galilei que dice: no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirse a sí mismo. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Nosotros no podemos exigirles a ustedes que aprendan o meterles la información con una cirugía, sino que podemos enseñarles o ayudarlos en realidad a descubrirse a sí mismos con estos pequeños tips que podemos llegar a dar. Así que nada, muchísimas gracias. Les dejo los links de referencia, los usuarios de referencia, para que nos puedan buscar en YouTube, en Twitter, Instagram y Google. Si no tienen más preguntas, ya finalizamos. Muchas gracias.